En esta nueva entrega de Charlas con Empresarios, hoy nos acompaña Viena Capellanes. Viena Capellanes es una empresa de todos conocida en la Comunidad de Madrid. Se fundó allá por 1873. La fundó una persona, Matías Lacasa, que le dio el nombre de Viena porque incorporó como producto estrella de su panadería el pan de Viena. Es un pan, digamos, diferente al pan que existía en aquel entonces en Madrid. Y Capellanes le vino porque estaba ubicado en la calle de Misericordia, que entonces se llamaba la calle de los Capellanes, porque ahí tenían su sede o su casa los capellanes de la Casa Real. Después de los primeros años, una vez fallecido el fundador y quedarse al frente su esposa, esta le dejó la gestión a Pío Baroja y a Ricardo Baroja. Ellos mantuvieron el negocio, pero fue un chico venido de Galicia, que vino andando desde Galicia, Manuel Lence, el que con el paso de algunos años se quedó con la propiedad de la panadería. Y la persona que hoy nos acompaña, Antonio Lence, es heredero de Manuel Lence, es ya la tercera generación. Hola, Antonio. Cuéntanos un poco, desde que tú estás al frente, porque es lo que conoces de Viena Capellanes, un poco cómo se ha ido desarrollando la actividad, el negocio, la empresa, con todos sus avatares y con toda la problemática que suponía coger una empresa en la posguerra y con las circunstancias que la rodearon. Bueno, Jesús, lo primero darte las gracias a ti porque, vamos, o sea, es un privilegio y un honor estar aquí y además mucho más todavía escucharte contar la historia de Viena tan bien como lo has hecho, que de verdad, vamos, te lo has empollado, pero vamos, a conciencia. Y bueno, mi llegada a Viena Capellanes, pues la verdad es que fue un poco casual, porque mi padre tuvo un problema de salud en aquella época, en los que dirigían la empresa, mi padre y mi tío, y coincidió que tuvieron problemas de salud paralelos y bueno, pues con 18 años prácticamente me tocó desembarcar en la empresa. Afortunadamente, desde que tenía prácticamente uso de razón, siempre habíamos estado en contacto, porque lo bueno de un negocio de este tipo es que te vincula de alguna manera, ¿no? O sea, es algo de lo que te puedes enamorar, ¿no? Y la verdad es que siempre habíamos estado mucho con mi padre en las cosas y cuando me tocó desembarcar, pues llegué de una forma casi casual, como te digo. Yo estaba de aquella estudiando mi carrera de Derecho y, vamos, y mi intención en aquel momento no era dedicarme a la empresa familiar, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias fueron así y bueno, pues nos incorporamos la generación actual, conmigo al frente, y desde hace pues 35 años aproximadamente pues llevo dando el callo ahí y bueno, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy bonita, ¿no? Y en esos 35 años, ¿cómo ha sido el crecimiento de la empresa y su consolidación? Bueno, pues el presente ha sido mucho, ¿no? A la generación anterior, a mi padre y a mi tío, les tocó pasar por un proceso sucesorio muy complicado con la empresa, porque el fundador familiar al que te había referido, Manuel Lence, era un tipo brillantísimo, pero solamente tenía un problema, que creía que no se iba a morir nunca, ¿no? Y claro, pues se murió, como nos pasa a todos, ¿no? Y se murió sin haber dejado las cosas resueltas, ¿no? Entonces a mi padre y a mi tío les tocó durante muchos años lidiar con un montón de herederos, sobrinos lejanos y tal, hasta que consiguieron encauzar la sucesión y quedarse con la empresa. Entre ellos y sus hermanas, pues fueron los que ya se hicieron cargo de la empresa. Entonces nosotros cogimos la empresa en una situación un poco precaria en algunos aspectos, con un nombre muy consolidado, porque afortunadamente el nombre de Viena siempre ha tenido muy buena consideración en Madrid,
pero bueno, con las estructuras pues un poco anticuadas, ¿no? Entonces pues teníamos mucho trabajo por hacer, que empezamos desde el primer día. Empezamos primero pues a renovar toda la cadena de tiendas tradicionales. En el año 95 hicimos nuestra primera apertura de un local nuevo de la cadena en un centro comercial, que además era pues diferente mercado, por decirlo de alguna forma, para nosotros, y a partir de ahí pues un montón de experiencias y de crecimientos. Cogimos la empresa con 8 sucursales y unos 80 empleados aproximadamente, parecida pero en pequeñito a lo que somos ahora, y actualmente pues tenemos, como apuntabas, 26 tiendas, 45 corners, un hotel, un obrador central aquí en Alcorcón, donde estamos muy consolidados desde hace ya casi 20 años. Y bueno, y pues muchas cosas, o sea, entre otros, pues hemos aumentado mucho el número de personas. Actualmente tenemos unas 550 personas en plantilla, que eso es el mayor orgullo que creo que podemos presumir, y vamos, y que cualquier empresario pues lo que más valora precisamente es el generar esa riqueza y generar ese trabajo y dar trabajo a tantas personas, ¿no? Y supongo que en ese trayecto os habéis encontrado con alguna que otra dificultad o algún que otro reto que habéis tenido que ir salvando. Hombre, yo creo que cualquier empresario se enfrenta a retos todos los días, y ahora mucho peor también, porque es verdad que son muchas las circunstancias que nos acompañan pues en nuestra propia sociedad. Una empresa con 151 años como la nuestra, casi 152 ya, pues imagínate, cada día te pasa una cosa, y entonces tienes que enfrentarte a ellas, ¿no? Y tienes que tener capacidad de decisión, que eso también en las empresas familiares pues tienes la suerte de que decides mucho más rápidamente que en otro tipo de estructuras empresariales, ¿no? Y bueno, pues nos hemos enfrentado a muchísimos retos. Ha sido apasionante, pero también ha sido duro, y especialmente los 5 últimos años han sido especialmente duros, ¿no? Porque tuvimos la circunstancia que tuvo toda nuestra sociedad de tener que atravesar algo tan complicado como fue el COVID, que en nuestro caso nos hizo mucho daño, ¿no? Porque en los años anteriores al COVID habíamos crecido enormemente en el mundo de la empresa, y el COVID lo primero que trajo fue el distanciamiento social, ¿no? Y el que la gente se quedara en sus casas trabajando durante, en muchos casos de grandes empresas donde estábamos con nuestros corners, pues durante casi 2 años en muchos casos, ¿no? Con lo cual, pues eso supuso un varapalo importantísimo a nuestro trabajo, porque nosotros tenemos una peculiaridad, y es que nos gusta hacer las cosas muy bien, entonces lo hacemos todo por medios propios. Eso nos hace tener una estructura para poder tener todas nuestras tiendas, de tener una estructura productiva y administrativa pues muy importante para poder atender todo eso. Evidentemente, si tú tienes esa estructura adecuada a un volumen de negocio y de repente de un día para otro pierdes el 50%, pues hay que hacer muchos malabarismos para poder superar ese bache, ¿no? Y bueno, y pues ahí seguimos intentando recuperarnos después de estos 5 años en los que después del COVID hemos tenido de todo, o sea, no nos ha faltado de nada, ¿no? Tuvimos la Filomena hace 4 años también, que también cuando empezaban a arrancar las cosas de repente se paran otra vez, pero ya estábamos acostumbrados y reaccionamos de una forma muy rápida. Y luego pues todo el proceso que hemos tenido de la inflación, que nos ha afectado muchísimo, creo que a todos los negocios, pero especialmente a los negocios de servicios y relacionados con la alimentación, como es el nuestro, ¿no? Porque ha habido pues una cadena de subidas impresionante. Pero bueno, pues esto es como, yo admiro muchísimo a Rafa Nadal en el tenis, y esto es como el tenis, o sea, lo que te toca es estar con la raqueta todo el día para poder ir jugando y devolviendo golpes. ¿Cuáles son las razones o qué secretos ha habido, si ha habido alguno en concreto, para conseguir el éxito y llegar hoy a estar ahí otra vez en la cresta de la ola? Pues yo creo que nosotros trabajamos poco dentro del mundo de los secretos, ¿no? O sea, nosotros lo que intentamos siempre es hacer las cosas bien, y nuestro secreto es trabajar mucho y sobre todo saber adaptarnos a los tiempos, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más importantes que ha tenido nuestra empresa durante todos estos larguísimos años, ¿no? O sea, adaptarse a los tiempos,
a lo bueno y a lo malo, ¿no? O sea, en estos 152 años casi que decíamos, o sea, pues fíjate lo que hemos pasado, lo que ha pasado en nuestra sociedad, ¿no? Por un cambio completo de los hábitos, incluso en los últimos años de forma vertiginosa, la adaptación a las nuevas tecnologías que nos han afectado a todos, también a los negocios y también a un negocio como el nuestro, ¿no? Entonces, el saber estar pendiente de lo que tienes que hacer y el saber adaptar pues tu forma de trabajar a los nuevos tiempos, a los clientes, estar muy pendiente de su opinión, eso yo creo que es fundamental y es el secreto que, vamos, que no es ningún secreto, o sea, es intentar hacer bien las cosas. Sí, no queda más remedio. ¿Y cómo ves el panorama actual de Viena Capellanes? Bueno, pues lo veo con optimismo, como siempre hay que ver el vaso medio lleno, o sea, todavía seguimos luchando, como te decía, porque vamos, pues hay circunstancias que son complicadas, ¿no? Y vamos, no solamente esto lo que hemos vivido, sino que cada vez la competencia en muchos aspectos aprieta más, ¿no? Porque es verdad que, vamos, que el mundo de la restauración, de la alimentación, pues es un elemento esencial de nuestra sociedad, porque todo el mundo tenemos que comer, ¿no? Con lo cual es un nicho donde hay muchos atractivos, ¿no? Y muchos atractivos, y hay mucha gente muy profesional que hace las cosas muy bien y mucho advenedizo también que desembarca en este mundo, pero que te puede hacer la Pascua. Con eso también tienes que estar pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, pues afortunadamente es un campo en el que siempre hay muchas cosas por hacer. Nosotros intentamos hacerlas y esperamos que sea con éxito y que se reconozca pues todo el esfuerzo que hacemos, ¿no? La mejor suerte que podemos tener cualquier empresario, pero en nuestro caso también, pues son lo primero nuestras personas, que son las que hacen posible el día a día de nuestro negocio, y luego nuestros clientes, que hay que atenderles, cuidarles y quererles como a nosotros mismos. ¿Y la realidad del mundo de la empresa en la sociedad actual, cómo lo ves? Ya veo que te ríes, me haces la pregunta y te ríes al mismo tiempo, porque vamos, nuestra respuesta seguro que vamos, que coincidirá mucho con la tuya. O sea, la veo complicada. O sea, cada vez nos lo ponen más difícil. O sea, antes de empezar la grabación hablábamos de que para ser empresario tienes que tener vocación de héroe, porque es verdad que, vamos, que es un acto de heroísmo el ser empresario, el lanzarte a un negocio, o sea, tienes que ser muy valiente. En España, por desgracia, pues no es lo habitual, igual que en Estados Unidos hay una cantidad de emprendedores que luego les va mejor o les va peor, pero hay mucha gente que emprende negocios. Aquí todo el mundo quiere ser funcionario y tener el sueldecito garantizado, o quiere ser asalariado y pues muchas veces protestar porque le parece que gana poco, ¿no? O sea, y arriesgar tu patrimonio, arriesgar tu familia, tu tiempo, tu tal, pues es complicado. Y además el panorama para las empresas se puede decir que es hostil. O sea, cada vez nos ponen más dificultades. Tú, que has luchado mucho contra todo el mundo de la administración, lo sabes, y cada vez nos lo ponen más difícil, pero hay que ir pues haciendo bien las cosas, como en todo, ¿no? O sea, al final esto es todo un conjunto. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer a lo largo de estos 35, 38 años que has dicho que llevas de vida empresarial, que te hubiera gustado hacer o hacerlo de otra forma? Pues hombre, supongo que todas las cosas que hacemos, pero en nuestro día a día incluso se pueden hacer mejor, ¿no? O sea, porque al final la vida y el trabajo y la empresa, pues es una sucesión de cosas que haces bien y de cosas que haces mal. Muchas veces de las cosas que haces mal aprendes mucho más que de las cosas que haces bien, ¿no? Cuando estás en una temporada que todo te va bien, que aciertas siempre, que tal, pues yo creo que, tienes el riesgo de volverte gilipollas, ¿no? Y que no valores las cosas, te parece que ya lo sabes todo y eso no pasa nunca. No te podría decir nada en concreto que de errores que a lo mejor pudiera evitar, porque al final, incluso de esos errores, creo que hemos aprendido mucho y es muy importante. ¿No te arrepientes de nada en concreto? Yo creo que no. Vamos, es que de verdad que me siento orgulloso de
de lo que hemos hecho y de lo que tengo. Hombre, me hubiera gustado que hubieran ido las cosas mejor, ¿no? O sea, que, vamos, el origen de mi familia es gallego, ¿no? Y tenemos un gallego que, digamos, es envidiado, que es Amancio Ortega, ¿no? Me hubiera gustado que las cosas dentro del mundo de la alimentación, pues esto hubiera sido Zara en vez de Viena, ¿no? En el volumen, pero eso pues tampoco es tan fácil, ¿no? Son sueños. ¿Qué les aconsejarías a esos que están o que acaban de iniciar su vida empresarial no hace mucho? Pues hombre, les aconsejaría lo primero que nunca pierdan la ilusión, que trabajen muy duro, porque es la única forma de hacer las cosas bien. O sea, el trabajo es lo que está detrás de todo. O sea, te puedes equivocar, pero con trabajo lo resolverás. Y también les aconsejo pues que sean muy honrados, que creo que es muy importante, ¿no? Porque al final la honradez y la verdad es lo que te garantiza el futuro a largo plazo, ¿no? Gracias, Antonio, por habernos hecho partícipes de todas esas experiencias que ha tenido Viena Capellanes a lo largo de la historia. Viena Capellanes es una empresa líder que nos inspira y de la que podemos tomar como referente muchas de sus experiencias, dado que le ha tocado vivir en muchas situaciones que son en definitiva las situaciones que cualquier empresario, o en general muchos empresarios, podemos tener en cualquier momento. Yo le agradezco su presencia, reitero, y le deseo la mejor de las fortunas de aquí para los siguientes 35 años por lo menos. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Un verdadero placer.